oxígeno forma piruvato. Este piruvato, les había comentado que entraba a mitocondria. ¿Y qué pasaba acá en la mitocondria? Se descarboxilaba, es decir, pierde dióxido de carbono. ¿Está? Cuando pierde este dióxido de carbono, se va a formar otra partícula, otra sustancia llamada acetil-CoA. Estos son nombrecitos nuevos que quiero que les grabe, así como se los digo. Les va a servir mucho cuando hagan química biológica. Van a ver que en el manual les sale todo el metabolismo. Metabolismo acá no van a ver. Van a ver la función, cómo lo hace, pero así, a grandes rasgos. Para eso está química biológica, donde van a ver paso por paso. Entonces, tengo acetil-CoA. Este acetil-CoA, recuerden que esto sucede acá en mitocondria. Este acetil-CoA va a ir al ciclo de Krebs, que yo les dije que quedaba acá, en la matriz mitocondrial, y va a producir esos electrones de alta energía, los NAD y los FAD. Los produce acá. ¿Qué hacen con esos NAD y los FAD? Van a ir hacia los complejos que vimos. ¿Qué hacen con esos electrones? Van pasando de complejo en complejo y cada vez que pasan esos electrones van liberando protones hacia el espacio intermembrana. Recuerden que yo les dije matriz, membrana interna, espacio intermembrana, es decir, entre la membrana interna y la membrana externa, y la membrana externa. ¿Está? Entonces van pasando esos electrones y, por supuesto, en este último complejo va a haber un aceptor. Alguien tiene que aceptar esos electrones. ¿Y quién puede ser? El oxígeno, y es allí donde hacemos respiración aerobia, y si es un elemento diferente del oxígeno, estamos haciendo una respiración anaerobia. Quiero que les quede claro eso. Aerobio, anaerobio lo hace acá en mitocondria. ¿Está? Cuando le hablen de respiración. ¿Qué pasa con estos protones? Estos protones tienden a ingresar al interior de esta membrana. ¿Por qué? Porque son atraídos, ¿se acuerdan? La membrana interna, ¿qué tiene esta parte de la membrana interna? Tenía una carga negativa. Entonces van a ser atraídos por esa carga negativa, pero no pueden ingresar fácilmente. ¿Por dónde van a ingresar? Por este complejo F0, F1. El F1, ¿se acuerdan que era como la mandarina? Que es allí donde se sintetiza el ATP. Entonces, F0 es el canal donde van a ingresar todos estos protones, hacen girar la parte de la mandarina, que es F1, para producir ATP. ¿Está, chicos? Esto es lo que sucede en mitocondria. Entonces, fíjense lo importante que es saber cómo ingresa la glucosa, qué es lo que sucede en el citosol, que yo les dije que sucedían varios metabolismos, entre ellos les hablé de la glucólisis, y fíjense lo que hace esta glucólisis. Esto que ven acá, y por ahí presten atención, se llama glucólisis aerobia, le llaman. Pero le llaman así, glucólisis aerobia. Ojo cuando le pregunten glucólisis aerobia, ¿está? De respiración aerobia. Respiración, entonces respiramos gracias a mitocondria. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Sí. Bien. Bien. Hay otra cosita que quiero que les quede claro también. Que a veces la glucosa, en vez de producir piruvato, como no hay suficiente oxígeno acá, va a ir a producir de glucosa a ácido láctico o lactato. Esto
esto se da más que todo en el músculo, ¿sí? El ácido láctico lactato, ustedes después van a ver el ciclo de Cori, que se llama en lo que produce el músculo, y es allí cuando, ¿vieron cuando van corriendo o hacen ejercicio de forma brusca y les agarra un calambre? Es porque el músculo necesitó rápidamente esa glucosa, esa energía de la glucosa, e hizo esto. En vez de hacer todo esto y pasar con la mitocondria, que va a demorar un poquito más, hizo lactato. Esto lo hace por un proceso que se llama fermentación, que nosotros lo vamos a ver como también glucólisis anaerobia. ¿Está, chicos? Entonces, quiero que les quede claro, glucólisis aerobia de glucólisis anaerobia, de respiración aerobia, de respiración anaerobia. ¿Bien? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la función de la mitocondria? De la síntesis de ATP, el almacenamiento de calcio. También allí es donde se produce la síntesis de esteroides, ¿sí? De las hormonas, ovarios, los testículos. Formación de radicales libres. Pero sobre todo quiero que les quede claro esta parte. Así como se los dije, así quiero que lo lean. Si tienen más información y quieren saber más, mucho mejor. Bueno, ¿algún nombre que no hayan entendido? ¿Van bien hasta ahí? Recuerden que estos iones sodio se iban por un transporte activo primario. Se van iones sodio, entran iones potasio. Bueno. Voy a borrar esto. Bien. Fíjense lo que hace la célula, los diferentes metabolismos. A su vez, fíjense, que les voy a dar rapidito acá. La célula lo que puede hacer en absorber no tan solo glucosa, sino aminoácidos. ¿Está? Aminoácidos. Entran también con los iones sodios. ¿Qué va a hacer con estos aminoácidos la célula? Lo que va a hacer la célula acá es cargar los ARN de transferencia. Entonces, estos ARN de transferencia, que esos no les dije en la clase pasada, que los ARN de transferencia están descargados generalmente. Viene una aminoaciltransferasa, que es una enzima, que lo que va a hacer es cargarlo a estos aminoácidos. Estos aminoácidos, entonces, ¿de dónde pueden venir? De la dieta. ¿Sí? Entonces, de allí después, estos aminoácidos de transferencia van a llevar, estos ARN de transferencia, perdón, van a llevar la información y van a producir acá en el ribosoma la proteína. ¿Está? Que de acuerdo, y hacemos un repaso así muy rápido, pero después lo vamos a hacer igual, más lento. Esas proteínas, dependiendo del código señal, podían ir de forma directa al peroxisoma, podían ir de forma directa hacia el retículo endoplasmático, ¿sí? Y ahí en el retículo endoplasmático vimos la proteína de transmembrana y una proteína hidrosoluble. Puede ir hacia mitocondria, ¿sí? También de forma directa, y puede ir hacia el núcleo. Para que pueda ingresar esa proteína, que tiene que tener el código señal, y además cada organela debe tener la partícula de reconocimiento señal. ¿Cuál es la diferencia de la partícula de reconocimiento señal del núcleo?
Que estaba anclada a la membrana, la partícula que reconocía el código señal. ¿Estaba anclada o estaba suelta? ¿Estaba anclada? No, era la única que estaba suelta, chicos. Y en mitocondria hace un ratito vimos que estaba anclada, estaba pegadita a la membrana. ¿Mm? ¿Se acuerdan que la del núcleo yo les hice que podía ingresar por los poros nucleares? Tomaba contacto con la fibrilla que estaba formada por filamentos internos. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿O no han visto la clase? Bueno, ¿se dan cuenta cómo va funcionando la célula? ¿Cuál es la importancia de la alimentación también? De darle a nuestro organismo los hidratos de carbono, las proteínas. ¿Y qué hace con ellos? ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a ir a ciclo celular. ¿O quieren hacer 10 minutitos? Como usted quiera. Como quieran. Yo también no tengo ningún problema. O hacemos unos 10 minutitos, ¿ah? Hacemos 10 minutos, quiero que y hacemos un repaso de mitocondria que me interesa mucho que sepan cómo se va produciendo, qué es lo que, por qué se producen esos NAD, esos FAD, qué hacen, dónde llevan esos electrones, para qué, mientras llevo los electrones, qué tiro para arriba, no, por decirles así, qué tira para el espacio intermembrana, qué hacen esos protones, cómo se genera la energía. Ustedes siempre estudian el por qué, para qué. ¿Por qué hace esto? Bueno, hacemos 10 minutitos y ingresamos al nuevo tema que es de ciclo celular, que es un poquito largo, pero bueno. ¿Alguien tiene problemas con el horario? No. Bueno, entonces a las 8:05 volvemos a conectarnos. ¿Les parece? Bueno, pues. Bueno, descansen, oxigenen ese cerebro y nos vemos en un ratito.